Todos somos luchadores. Hermano Héctor, es tan amable de ponerme el primer versículo. Entonces dice: al que venciere, Apocalipsis 3:12. Al que venciere, ya nos está diciendo que tenemos que luchar, ¿no? Tenemos que luchar, ¿no, hermanos? Sí. Hay que luchar, porque esto no se gana con la cara bonita, esto se gana luchando. Amén, amén. Aquí viene la primera. Yo lo haré columna en el templo de mi Dios. La primera, lo haré columna en el templo de mi Dios. Esa es la primera. Hermanos, qué orgullo, qué privilegio es eso, esa promesa que nos está haciendo el Señor a él. Yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Hermano, ¿pero por qué? Porque vamos a luchar. ¿Por qué? Porque nos vamos a esforzar. ¿Por qué? Porque esas cargas que nos pongan, vea, así nos derriben, nos vamos a volver a levantar. Así nos agobien y nos pongan así, vea, así como decían en mi país, un dicho popular, como colmillo de la bandera, que es un diente que está allá, que se cae, que está así flojito. Así estemos así, hermanos, estemos como ese colmillito que está, que se cae, que no se cae. Él nos está prometiendo que lo que dice ahí: yo lo haré columna en el templo de mi Dios. La segunda: y nunca más saldrá de allí. Hermanos, cuando nos ganemos el ser una columna, ¿qué va a pasar? Nunca más saldremos de allí. Métase eso allí en su cabeza. ¿Queremos ser columnas? ¿Sí o no? Gloria a Dios. Queremos ser las columnas. Y lo más lindo es que nunca más saldrá de allí. No saldremos de allí. ¿Por qué? Porque estamos cimentados. ¿Y en qué estamos cimentados? En esta palabra del Señor, hermano. Es precioso saber que en un pequeño versículo encontramos cosas tan maravillosas como esas promesas que si las luchamos las vamos a alcanzar, hermanos. Esto es de guerreros, esto es de gente que queramos eso, ser una columna. Aparte de eso, escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Hermano, llevaremos aquí escrito el nombre de Dios en nuestro pecho, hermano. Eso es maravilloso, el poder nosotros decir: vea, soy una columna y aparte de eso tengo el nombre aquí. Hermanos, eso no es como el que juega en el Real Madrid y que tiene el número 7 atrás o que tiene el número 10 atrás. No, hermano, tenemos ese número, no el número, sino que tenemos el nombre de Dios inscrito en nuestro pecho, hermanos. Véanse eso en la cabeza, hermanos. La otra, y el nombre de la ciudad, hermanos, el nombre de la ciudad, de la Nueva Jerusalén, lo tendremos aquí, pero eso ¿cómo lo vamos a hallar, hermanos? Lo vamos a hallar con ese esfuerzo, con ese anhelo, con ese mismo ahínco que venimos hoy, el domingo, aquí. Con ese mismo ahínco que usted por la noche antes de acostarse, así esté muy cansado, dice: uy, no, yo estoy muy cansado, me voy a acostar. No, pero primero, venga, yo tengo un compromiso. Y te inclinas y oras y clamas y gimes y le agradeces y le dices a Dios: yo estoy aquí. Tú le dices, hermano, tú le dices al Señor: yo estoy aquí. Y Él ve ese esfuerzo, Él ve día a día ese esfuerzo que tienes tú en tu trabajo. A ti te someten, a ti te injurian, a ti te dicen infinidad de improperios, te dicen de todo menos bonito. Pero, hermano, allí estamos. ¿Somos qué?
columnas. Somos columnas, pero no columnas endebles. Somos columnas forjadas. Somos columnas bien cimentadas, hermanos. Somos esas columnas maravillosas que el Señor quiere de cada uno de nosotros, hermanos. Luchemos por ser una columna esbelta, no que seamos gordos y robustos, no, sino columnas firmes, columnas fuertes, columnas grandes y maravillosas. ¿Para qué? Para los ojos de Dios. Aleluya. Hermanos, hermano Vicente, me colabora con el versículo 1 Timoteo 3:15. Amén. Gloria a Dios. Es un pasaje muy bonito. Estaba viendo, lo estaba leyendo y al Señor ha sido aconsejado. Amén. Amén. Gloria a Dice Dios. así: para que citando sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aleluya. Ahí mismo encontramos lo que el Señor quiere en nosotros, hermano. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aleluya. Es precioso, hermanos. Simplemente que es sabernos comportar, sabernos dirigir, saber hacer las cosas y lo que nos corresponde a cada uno de nosotros. Amén. Hermanos, el Señor no pide imposibles. El Señor simplemente pide que seamos constantes, que seamos perseverantes, que no desmayemos, y que si desmayamos o flaqueamos, ahí tenemos al Señor que tiende su mano. Entonces, no temamos a qué, hacer esa columna, ese baluarte de verdad, hacer esa columna esbelta. Hermanos, no perdamos ese anhelo y ese deseo. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Necesitamos ser esas columnas preciosas, no ser esas columnas como en la antigüedad. No sé si algunos de ustedes habrán visto en fotos o habrán ido a ver las ruinas en Atenas o las ruinas en Roma. Gracias, hermano. O las ruinas en Roma, hermano. Resulta que en la antigüedad esas columnas eran hechas en mármol. El mármol es una roca, es una piedra, la sacan de la montaña, ¿no? ¿Y qué hacían? La labraban. Y todas eran así, cilíndricas. Y eran unas columnas que no tenían esa estructura, no tenían esta estructura, ¿no? Por dentro, ¿qué eran? Cocas no eran, pero no tenían esa dureza y esa resistencia. Por eso se ve mucho en las ruinas que nosotros tuvimos ese privilegio de ver esas preciosas columnas. Esas columnas eran en ocasiones puestas como un puzzle. Las hacían como por decir algo, un paquete de galletas, rondalla, un paquete de galletas de San María, ¿no? Amén.
y las iban poniendo, apilando. Pero cualquier movimiento, cualquier cosa, se caía la estructura. Lo único que asimilaba, o lo único que daba a esa columna era belleza, porque lo único que ellos hacían, esas columnas las hacían preciosas, eran talladas a mano, hermanos, eran unas columnas que ponían a artistas a que las tallasen, eran unas columnas hermosas, o lo son aún, porque todavía existen, hay una que otra en pie todavía, y muchas hay en pie aún de ellas, pero las han tenido que restaurar, las han tenido que maquillar. Gloria a Dios. Porque el tiempo las ha deteriorado. Hermanos, esas columnas son columnas que no tienen esa estructura, no tienen ese hierro adentro, no tienen esa firmeza que les da el acero, que no permite que se parta, o si se parta, que no se caiga. Porque yo he visto estructuras después de un terremoto en mi ciudad, en Pereira. Mi ciudad es una de las regiones más sísmicas que hay en Colombia. De las regiones más sísmicas es esa región del eje cafetero. Y yo, que estudié obras civiles de la universidad, nos mandaban, después del terremoto, nos mandaron a revisar esas obras, esas estructuras, y de ver, hermanos, columnas inclinadas, columnas reventadas, pero no caídas. ¿Por qué? Porque tenían ese hierro. Pero columnas que tenían el hierro que realmente tenía que ser, o sea, columna que haya sido diseñada, no le pasó eso, no tuvo ese problema, no tuvo esa ruptura, no tuvo ese problema en que la tenían que demoler, porque una columna en ese estado ya no sirve. Entonces, el Señor, ¿qué quiere? El Señor, ¿qué ha puesto en mi corazón el día de hoy? Ha puesto eso, que nos concienticemos, que seamos esas columnas firmes, esas columnas de varilla de 25, no olviden, varilla de 25, hermanos, viene siendo una pulgada de diámetro, varilla de 25, hermanos, que tengamos en nuestro corazón, así por más cargas que tengamos diariamente, no desmayemos, Amén. sigamos adelante, hermano. Esto lo arrebatan son los valientes. Amén. Esto no lo llevamos es nosotros, hermanos, pero si luchamos, si mostramos un corazón aguerrido, un corazón firme, un corazón que solo respire para alabar a Dios, un corazón que solo palpite por esas caricias, por ese anhelo, por ese deseo, como en el versículo que les decía de las promesas. Hermanos, lo que dice la palabra, ¿quién cree que todo lo que dice la palabra es verdad? Amén. Amén, ¿no? Todo lo que dice la palabra es verdad. Entonces, las 4 promesas que les dije ahora, hermano, es para que nos las metamos acá. Queremos ser columnas, ¿no? Queremos ser columnas, pero ¿qué tipo de columna queremos ser? La columna fuerte, ¿no? Esa columna preciosa, no esa columna que hacían los griegos, que era una columna en mármol. Y usted sabe que el mármol es brillante y da visos. Yo no quiero ser esa columna que sea preciosa y de solo visos, y que la miren y ay, tan bonita.